Buenas noches, equipo de Triunfo, a todos los que hacen posible estas charlas, sobre todo al doctor José Benjamín Pérez por crear este espacio y este lugar. Bienvenido a todos los que nos visitan, no solamente por primera vez, sino todos los que nos acompañan siempre. Queremos saber, nos pueden poner entonces en el chat de dónde vienen, de dónde nos están visitando esta noche. Desde Brasil ya nos están saludando. Bienvenido Brasil, toda la comunidad de Brasil, bienvenida a este espacio. Pueden ser desde Honduras, bienvenido Honduras, qué rico. Puerto Rico, Raquel. De Perú, de México, nuevamente México, Venezuela, Salvador. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Qué rico contar con ustedes, contar con este espacio para brindar un poquito de conocimiento de salud. Paraguay, bienvenido Paraguay, Colombia, Argentina. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, una persona linda y maravillosa, con una historia de vida hermosa. Eh, Le damos la bienvenida. Voy a permitir compartir mi pantalla. El doctor José Nelson Rivera. Ay, el doctor José Nelson Rivera es médico internista, es intensivista, tiene un doctorado en dolor. Él estudió medicina en Bucaramanga, medicina interna con la Universidad del Rosario. Es intensivista en Nueva York, hizo cuidado intensivo y tiene un doctorado en dolor de la Universidad de Salamanca y además es médico adscrito a Colsanitas. Tiene 27 años de experiencia en cuidados intensivos, 20 en el manejo de dolor y en pandemia dirigió la unidad de cuidados intensivos de Clínica Reina Sofía, donde escogió vivir esta emergencia sanitaria desde la primera línea de atención. Y hago un énfasis con esto porque les decía y les mencionaba a ustedes que tiene una historia de vida muy bonita, porque en ese momento de mucha incertidumbre, pues teníamos mucho miedo y una persona como Nelson, que tenía una situación de salud muy delicada, fue uno de los primeros que se ofreció a apoyar este momento de la historia de la humanidad. Hoy nos va a hablar sobre inflamación a la resolución. Mm, Voy a permitir compartir nuevamente mi pantalla. Nelson, para nosotros es un gusto y grato tenerte en esta sala, que esta no sea la única oportunidad que nos acompañe, sino que sean muchas más. Más preámbulos, te voy a dejar, la sala es tuya. Bienvenido, José Nelson. Tu micrófono, doctor. ¿Listo? Ahora sí te Sí, Sí. escucho. ahí te estamos Bueno, escuchando. muchas gracias por la invitación. La verdad, es para mí un placer poder compartir con todos y sobre todo a Yani la invitación. Espero, este es un tema que debemos compartir todos. Es un tema difícil, es un tema complicado. Hemos sido absolutamente expertos en inflamación y desde la escuela de medicina nos han enseñado a hablar de inflamación, pero qué pocas veces nos han enseñado a hablar de resolución. La siguiente. Entonces, yo quiero que miren este slide y que me respondan. ¿Podremos sobrevivir a los cambios del planeta con inflamación? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que gira en torno a nosotros es inflamación. La siguiente. Mm, Nosotros siempre hemos visto los procesos de inflamatorio como algo agudo, pero realmente la inflamación, ya ni la siguiente, pero realmente la inflamación no es más que algo
arraigado a nosotros. Nacemos con inflamación y hemos ido adaptándonos a los diferentes cambios de la vida o del planeta en este caso, o de nuestro entorno, y esa adaptación a esos cambios ha sido la inflamación. Nacemos con inflamación, nos adaptamos con inflamación y morimos por inflamación, puesto que envejecer es inflamación. El problema radica fundamentalmente es que esta inflamación tiene un principio y tiene un fin. Cuando tú no logras modular adecuadamente la inflamación, está condenado a enfermedad. La siguiente. Por eso es importante que entendamos, somos expertos en inflamación. ¿Y quién de ustedes no ha manejado la inflamación? Todos. Y desde la escuela de medicina nos enseñan qué es inflamación. De hecho, la conocemos tanto que las primeras descripciones aparecen en el 3000 antes de Cristo en los papiros. Y en el 146 antes de Cristo, Celso define los criterios de inflamación: dolor, calor, rubor y tumefacción, que se mantienen en la actualidad. Y esto se mantuvo en el tiempo. En el año 160 antes de Cristo, Galena decía: la inflamación no es una enfermedad. La inflamación es una respuesta del cuerpo ante una agresión. Y tuvo que pasar una gran cantidad de tiempo hasta que en el año 1840-50, Rudolf Virchow le dijo: oye, es que la inflamación también genera incapacidad, y apareció el quinto signo de inflamación. Todo esto se mantiene. Hoy lo vemos: calor, dolor, rubor, es lo que conocemos desde antes de Cristo. Luego conocimos quienes hacían parte de la modulación del dolor, los macrófagos. Luego encontramos los neutrófilos, y aquí empezamos a cambiar el concepto, que los elementos esenciales en la inflamación eran los neutrófilos y los macrófagos, pero no era verdad. Habían muchas más células involucradas. Pero más grave aún, hubo que pasar mucho tiempo, hasta 1984, cuando se descubre por primera vez la primera proteína responsable de resolución, la lipoxina, que se deriva del ácido araquidónico. Entonces, para mí es muy importante esto, porque me permite ver 3000 años antes de Cristo y 1984 encontramos la primera sustancia de resolución. Temprano, muy temprano. Y fíjese, en 1992, el profesor Bond hace un consenso en los Estados Unidos para poder unificar los criterios de sepsis. Y en esos criterios aparece por primera vez síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 1992, que se ha mantenido en el tiempo, dejando de ser en este momento una señal de sepsis para convertirse una alerta que el cuerpo manda. Y todos hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, que es la forma como el cuerpo se defiende ante una agresión. Y si había una infección en cualquier lado, eso era sepsis. Pero fue la primera vez. Pero no solo habló el doctor Bond en ese consenso de respuesta inflamatoria, sino habló que el cuerpo tenía también una respuesta antiinflamatoria que lograba mantener equilibrio para que esta misma agresión inflamatoria no me lesionara. Hasta ahí todo era las cosas interesantes. Entre el 2002 y el 2007 se introdujeron o se descubrieron dos enzimas o dos proteínas, perdón, más interesantes que eran responsables de la resolución, que eran la resolvina y la protectina. Y fue solamente hasta el 2013 cuando se descubrió la marecina. O sea, hasta el 2013 encontramos que habían sustancias responsables de modular este proceso
inflamatorio. En el 2014 se le adhiere el término de resolución, es decir, que la inflamación no depende simplemente de sí sola, sino que no, si no tiene una adecuada resolución esta inflamación, no va a haber curación y se pierde la homeostasis del cuerpo y vamos a estar condenados a una enfermedad. Y en el 2020 aparece el mapa de la inflamación, un estudio interesante guiado por la Universidad de Berlín y Harvard. Y ahí aparece el mapa de la inflamación, que es toda una locura. En el 2021 aparece las terapias guiadas por sistemas de redes. Todo esto simplemente para decir que somos expertos en inflamación, manejamos inflamación. Me pregunto, ¿cuántos sabemos manejar resolución? Y al final tendremos la respuesta. La siguiente. Cuando nosotros entramos en un proceso de inflamación, la siguiente, por favor, de inflamación, siempre hay un agente agresor, siempre hay un agente implicado y un agente que inició el proceso inflamatorio. Pero apenas se inicia este proceso inflamatorio, su cuerpo inicia un proceso de resolución. Y este proceso de resolución lo que pretende es mantener la homeostasis. Si tú no mantienes un adecuado proceso de resolución, muy probablemente esta inflamación pueda matarte, agredirte y morirte en inflamación, como cuando hemos escuchado hablar de las tormentas de citoquinas. Sí, ellas son las que nos pueden agredir y lesionar. La siguiente. Por eso es importante entender que el proceso inflamatorio y de resolución es un proceso activo, es un proceso dinámico, multifásico. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente, primero, que no todos los órganos responden de la misma forma a una agresión. No es la misma forma como responde el cerebro, el corazón, el riñón a una agresión que como responde la piel. Cada uno tiene mecanismos de compensación y formas de actuar dependiendo de esa agresión. Pero más aún, dentro de cada órgano que esté agredido, el proceso inflamatorio es dinámico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener en el mismo órgano un proceso inflamatorio que está iniciando, que puede ir en la mitad o que simplemente está completamente en resolución. Por eso, una inflamación no se acaba cuando la respuesta inflamatoria sistémica termina o cuando los biomarcadores de inflamación dejan de estar presentes. Es dinámico y eso lo tenemos que tener claro y presente. La siguiente. Por eso, cuando nosotros tenemos esto claro, siempre, como lo dije anteriormente, conocemos los agentes biológicos conocidos y dentro están las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, entre otros, el trauma, una hemorragia, son agentes biológicos. Pero lo más grave es que hoy, en la actualidad, no solamente los agentes no son biológicos, sino son agentes que pasan inadvertidos, como el medio ambiente. El medio ambiente es un agente agresor, lo que respiramos, la contaminación. La alimentación, sí, porque hoy sabemos claramente que estamos ingiriendo 5 gramos de micro y nanoplásticos a la semana, lo cual genera un proceso inflamatorio importante. El sobreestrés, porque estos estados de sobreestrés, ya sea estrés laboral, estrés familiar, van creando procesos inflamatorios crónicos de bajo grado que al final del camino van a terminar generando una alteración en la respuesta o en la modulación inmunológica que va a generar enfermedad. La siguiente. Por eso es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, que
La inflamación es una interacción neuroinmunoendocrina, no es aislada. Y que primero, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de respuesta metabólica al estrés, ¿sí? Es la primera respuesta que tiene el organismo ante cualquier agresión. Cuando usted, por ejemplo, va a cruzar una calle en un tráfico, el cuerpo se estresa y ese estrés genera una respuesta de corra y pase la calle o quédese tranquilito porque te puede matar. Y esa respuesta incluye tres elementos esenciales. No solamente el sistema inmunológico, primero, el sistema neurológico, que es mediado por el eje central que hablaban nuestros antepasados en China, las medicinas tradicionales, el eje tradicional, el eje central. Y ese eje central no es nada diferente que el vago. Un vago que es activado por macrófagos, por células dendríticas y que recorre todo el cuerpo y que genera liberación de neurotransmisores y estos neurotransmisores logran activar o modular la inflamación. De hecho, fíjense, hay estudios en la actualidad donde se colocan electrodos para estimular el vago con el objeto de generar una mayor liberación de acetilcolina y disminuir la severidad de la inflamación. Y el otro sistema, indudablemente, el sistema endocrino, que es modulado por hormonas, cortisol, catecolaminas, glucagón, que te dan las herramientas para enfrentar el agente agresor. Entonces, inflamación no es una respuesta inmunológica, es un conjunto, es un entramado entre el sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmunológico que involucra a un órgano específico cuando se agrede o que simplemente puede involucrar a todo el organismo en general. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar y cómo vamos a actuar. La siguiente. De tal manera que cuando se genera una agresión, nuestro organismo, como lo dije anteriormente, simplemente se adapta a esa agresión. Probablemente sea una bacteria, un parásito, un virus nuevo, que yo no tengo las herramientas para adaptarme y actuar. O simplemente es la exposición a un cuerpo extraño, a plásticos, micro y nanoplásticos que no tenemos cómo enfrentar. Entonces, ¿qué hace la célula? Su célula hace una reprogramación interna en su núcleo, altera el transcriptoma, se alteran las instrucciones del ADN, del ARN, y esto lleva a una alteración en el metaboloma que va a modificar la producción de proteínas para que el secretoma que las libera puedan actuar sobre esa bacteria. Es decir, la célula la reconoció, las células creó proteínas para poderte defender. Sin embargo, esto es un proceso lento, de tiempo, pero lo que se ha encontrado es que estas modificaciones genéticas ante la agresión, yo las voy traspasando a mis generaciones genéticamente. Ahí que empezó la adaptación genética a una agresión. Ahí es cuando empezó cómo nos adaptamos. Entonces, nuestras células están cambiando constantemente. Esta adaptación es celular, es de órganos y es de cuerpos. Hoy, hace menos de un mes, apareció un artículo en Nature donde hablaba cómo las células del mar ya están sobreviviendo y su principal fuente de alimento eran los micro y los nanoplásticos. Ahí comenzó la transformación genética y es probable que nuestras generaciones sean quienes vayan a transmitir esto. La siguiente. Cuando tenemos una agresión, inmediatamente la célula libera o activa una proteína, que son los patrones moleculares asociados a patógenos
o los patrones moleculares asociados a daño celular. Estas proteínas activan las células centinelas y las principales células centinelas que nosotros tenemos cuando se activan son los macrófagos, los, las células dendríticas, los mastocitos. Y simplemente ellos, ¿qué hacen? Liberar unas sustancias que van a generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad del endotelio. Cuando se vasodilata ese endotelio, los espacios intercelulares se abren y permiten el paso de plasma al intersticio, que es el espacio donde reposa la célula, y esas sustancias que llegan allí generan, traen proteínas y traen células. Pero no solamente eso, el macrófago libera rápidamente tres sustancias: interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que viaja rápidamente a la circulación. La siguiente: cuando estas citoquinas han viajado a la circulación, todo esto ha generado liberación de mediadores como histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, para lo que les decía anteriormente, vasodilatar, permitir el paso de plasma. Y esto clínicamente, ¿cómo se refleja? Calor, calor, tumefacción. Pero estas citoquinas que se liberaron, como les expliqué, y la bradykininas siguen manteniendo la señal. La siguiente: estas citoquinas generan activación de unas sustancias en la pared del endotelio. Esas sustancias en la pared del endotelio que se llaman en los ICANN, moléculas de adhesión celular. Estas sustancias no están están para algo importante. Son como porteros. Entonces, cuando sale esta señal al torrente sanguíneo, le está diciendo al cuerpo, a las células de defensa, que son los neutrófilos: hay una agresión, necesitamos ayuda. ¿Cómo hacen los neutrófilos si viajan siempre por el centro de los vasos? Se van a la pared, se salen hacia la pared y comienzan a rodar sobre la pared endotelial. ¿Y cuándo se detienen? Cuando encuentran estos ICANN, estas moléculas de adhesión, se pegan a ellas y ahí se detiene el rodamiento. Ahí es donde está la inflamación. Y esto permite que estos neutrófilos migren al espacio extracelular. Una vez en el espacio extracelular, siguen un gradiente de citoquinas, esas sustancias que la agresión, que las células de defensa liberaron. Y ellos buscan donde hay mayor concentración. Y en el sitio donde hay mayor concentración, allí llegan. La siguiente, allí llegan. ¿Y cuál es el objetivo? Tratar de detener esa agresión que nos está produciendo. Y lo hacen a través de tres mecanismos. El primer mecanismo: todos están encaminados a destruir el agente que nos agrede. Y ese primer mecanismo es la fagocitosis. Entonces, el neutrófilo que acabó de llegar al lugar de la batalla coge y envuelve al agente agresor, porque tiene una membrana, un fagosoma que le permite envolverlo, y lo engulle, lo mete entre sí. Una vez lo mete al interior suyo, se une a un lisosoma, la organela lisosoma, y ese lisosoma libera sobre ellos productos de oxidación, y dentro de ellos están productos altamente tóxicos como el superóxido, el peróxido de hidrógeno, entre otros, y libera enzimas como la mieloperoxidasas, que tienen por objeto destruir la pared celular y matar al agente agresor. La siguiente: pero no siempre es tan fácil, porque muchas veces el agente agresor es más grande. Pero el neutrófilo dice: oiga, no me voy a dejar fregar. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo?
bota todas esas enzimas lisosomales sobre el agente agresor, sobre el patógeno. Y esas mieloperoxidasas, esas elastasas, esas colagenasas destruyen la pared del agente agresor. Sin embargo, en este momento no solo destruye el agente agresor, también puede agredir las células sanas que están a su alrededor. Es un mecanismo muy importante, pero que detiene la inflamación, la agresión, pero puede lesionar también al organismo, a la célula que está a su alrededor. La siguiente. Pero no así cuando los patógenos son demasiados. El neutrófilo no da abasto hasta que no lleguen sus demás compañeros a detener esto. Entonces genera liberación de contenido nuclear condensado y forma una malla que logra frenar el patógeno mientras llegan sus compañeros. Se supone que en este momento hemos logrado controlar el proceso inflamatorio. No olvide, mientras yo lo controlo en una parte de un órgano, es probable que en la otra parte esté iniciando o que en otra parte esté terminando completamente o vayamos en la mitad. Eso es un proceso dinámico activo. La inflamación solo termina cuando hay una adecuada resolución y la gran mayoría de las veces no hay una adecuada resolución y terminamos en una enfermedad. La siguiente. Por eso, cuando nosotros hablamos de estos procesos, son dinámicos. Y miren esta secuencia celular de la inflamación. Mastocito, macrófago, llegan más neutrófilos y miren los tiempos. Cuando yo tengo una agresión, mientras los DANs y los PANs activan a los centinelas, pueden pasar 10 minutos en donde el agente agresor está a sus anchas, atacando, agrediendo. Si yo no monto una adecuada respuesta, no la logro. El mastocito llega a las 6 horas, los neutrófilos llegan a las 6, inclusive 24 horas, y no olviden, los neutrófilos son los más importantes. Los monocitos que se convierten en macrófagos, y aquí, mire lo importante, hasta ahora el macrófago, que es el que lanza la señal, es el que libera citoquinas, es el que libera interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis, que son familias diferentes. Las interleuquinas existen hasta hoy, descritas 33. La familia del factor de necrosis son 2, alfa y beta. Entonces, son diferentes hasta que se convierte un macrófago inflamatorio. Luego de que se ha enfrentado a las 48, 96 horas, se convierte en un macrófago defensor. Ya les voy a explicar esto. La siguiente. Todo esto para decir que miren esta gráfica tan interesante. La inflamación arranca, si ven el inicio, hace un pico y tiene un final. Y tiene un final, si ustedes lo ven. Sin embargo, una vez inicia la inflamación, comienza la resolución. Y la resolución alcanza el pico cuando la inflamación dice ya no más. Este es el momento dramático para lograr resolver inflamación. Miren lo dinámico. No puede ir inflamación sin resolución. Uno va de la mano de la otra. Si yo no logro volcar esta inflamación a una resolución, esta inflamación se mantiene en el tiempo y es lo que nosotros llamamos síndrome de respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. La siguiente. Por eso, aquí viene lo interesante. Cuando el neutrófilo terminó su labor, cada uno terminó su labor, entra en apoptosis y hace vesículas o cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos le dan la señal al macrófago inflamatorio
y le dice, ya acabó la guerra en este sitio, ya no produzca más sustancias inflamatorias. Y aparece una cosa mágica, un cambio de fenotipo. Y este macrófago inflamatorio que teníamos al inicio se convierte en un M1 a un M2, un macrófago carroñero. ¿Qué significa? Que se encarga de comerse todo lo que se produjo en la batalla. Enzimas lisosomales, neutrófilos muertos, cuerpos apoptóticos, residuos de bacterias, virus, parásitos, células que murieron en el ataque propias nuestras. Si eso no lo logro hacer, voy a entrar en inflamación crónica y finalmente en enfermedad. La siguiente. Todo esto para decirles que estas moléculas que se llaman hoy en día resolución de la inflamación o moléculas de resolución tienen características importantes. ¿Por qué? Porque todas aparecen o se forman a partir de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Sí, estos omega 6, por ejemplo, que son los que generan el ácido araquidónico, que es quien produce prostaglandinas, también, así como produce prostaglandinas en la inflamación para vasodilatar, también produce lipoxinas. Y estas lipoxinas van diciéndole a la inflamación, oiga, no tanto, porque agrede a la célula, va modulándola, va regulándola. Esa es la primera que se descubrió en 1984. Pero de la eicopentaesanoico aparece la resolvina y la decohexaenoico aparece la protectina y la marecina, el omega 3. Por eso, esto es supremamente importante, porque una de las cosas esenciales es conocer o saber si nuestro cuerpo tiene adecuados ácidos grasos omega 3 y 6. De hecho, buena parte de los trabajos, y esto es para adelantar un poquito, que tenemos en el manejo de dolor, hay un trabajo publicado en el 2024 que ahorita se los muestro, en donde aparece cómo pacientes con dolor radicular crónico refractario que fueron llevados a bloqueo los dos, a uno les pusieron ácidos grasos omega 3 y omega 6 y los que tenían ácidos grasos omega 3 y omega 6 mejoraron el dolor en comparación al grupo que solo tenía bloqueo. ¿Y cuál es el objetivo de la lipoxina, resolvina, protectina y marecina? Primero, bloquean los ICAN, esa molécula que detiene el neutrófilo. Y si yo detengo el neutrófilo, entonces no puede migrar, no puede hacer exocitosis para entrar a la matriz. Tiene que seguir su camino. Ayuda a transformar, eso se llama esferocitosis, el macrófago de inflamatorio a resolutorio y estimula la producción de sustancias de reparación, factores de crecimiento, para que no solamente reparen la célula, sino que también reparen el órgano. La siguiente. Todo esto, mire lo importante. ¿Por qué? Porque si yo no resuelvo el microambiente inflamatorio, no tengo un adecuado macrófago que se coma esas células que murieron en la batalla. Y si adicionalmente a eso tengo factores ambientales como micronanoplásticos, la polución, eso va a generar una respuesta inflamatoria crónica persistente. Y esa respuesta inflamatoria crónica va a agredir a una de las células más importantes, las células T reguladoras. Y la expresión FOSP3, que es estable, comienza a inestabilizarse. Si ustedes recuerdan, esta expresión FOSP3 ha tenido mucha actualidad porque fue quien valió el Premio Nobel de Medicina. No porque la descubrieran, sino encontraron cómo activarla. Porque cuando se desactiva ese FOSP3,
que es el portero, quien regula la inflamación. Cuando se pierde esa regulación, sale la respuesta inmunológica desordenada y empieza a autoagredirte. Y esa es la razón por la cual hemos aumentado de una forma importante la producción de enfermedades autoinmunes y cáncer. La disregulación, porque agravan el estrés oxidativo. Entonces, ahí es donde es importante que lo tengan claro. Hemos perdido la capacidad de autorregulación. Todavía no sabemos qué va a pasar con esto y cuántos trabajos nuevos van a venir. La siguiente. Todo esto para decir que una adecuada inflamación, nunca hay una adecuada inflamación. Una inflamación adecuada nos permite adaptarnos. Y lo más importante siempre que haya una inflamación es que haya una adecuada resolución, que eso genera homeostasis y salud. Cuando no existe una adecuada resolución de esa inflamación, estamos condenados a enfermedad. Y esa enfermedad crónica, autoinmunidad, fibrosis como la fibrosis pulmonar, la cirrosis, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, cáncer. La siguiente. Por eso es tan importante que hablemos. La inflamación crónica es un proceso de resolución defectuoso que conduce a daño tisular sostenido y enfermedad en el tiempo. La siguiente. Mucho de estas inflamaciones crónicas juegan un papel crucial. ¿Por qué? Porque la resolución implica una adecuada, y escuchen esto, transformación del macrófago M1 a M2. Voy a adelantarles un poquito. Hoy, hace una semana, salió un artículo donde ya en los pacientes con ateroesclerosis, ¿qué pasa en la ateroesclerosis? Se bloquea la transformación del macrófago M1 a M2. Y los trabajos están con stent envueltos o recubiertos mejor con resolvinas y marecinas. Entonces ponen el stent y se va liberando estas sustancias. ¿Y qué hacen ellos? Estimular la transformación de ese M1 a M2 para que se coma la placa. Ahí está. Entonces, una inadecuada resolución es una inadecuada esferocitosis, transformación de M1 a M2. La siguiente. Por eso, no solamente el problema es inflamación, es la falta de sustancias de resoluciones. La falta de resolución perpetúa la inflamación y conduce a enfermedad crónica. La siguiente. Nosotros venimos hablando de esto de una forma interesante, pero la inflamación crónica siempre va a terminar en enfermedad. Le acaba de decir, aterosclerosis. El macrófago M1 es incapaz de convertirse en M2. La siguiente, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí están partes de las referencias. La llevan a fibrosis pulmonar. Los que más han trabajado son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Usted le pregunta a todos los neumólogos, son expertos en manejar inflamación. Y en la fibrosis pulmonar son expertos en poner sustancias antiinflamatorias para evitar que esa inflamación genere más fibrosis. Los trabajos actuales están poniendo resolvinas 1 y esta resolvina 1 tuvo la capacidad no solamente de regresar la fibrosis, mejoraba la vascularización y estimulaba factores de crecimiento que revertían la fibrosis. La siguiente, lo cual habla de la importancia de esto y de la enfermedad metabólica. La obesidad es un fracaso, es una inflamación en donde el M1 macrófago no fue capaz de transformarse a un M2, generó resistencia a la insulina y con ella, la siguiente, y con ella una enfermedad
que nos conmueve, que nos ataca, que nos agrave, diabetes, que nos está matando. Luchar contra la inflamación no es suficiente. Hay que promover activamente la resolución para prevenir enfermedades crónicas. La siguiente, y esta palabra generó la resulómica, no resolómica, resulómica. Estamos en la era de la resulómica. ¿Qué significa? Que todos nosotros, los que estamos seguramente escuchando esta conferencia, somos expertos en inflamación. Yo soy experto en inflamación. Yo manejo en cuidados intensivos todas las inflamaciones. ¿Qué paciente que llegue a cuidado intensivo no tiene inflamación? ¿Qué paciente que llegue a la clínica no tiene inflamación? ¿Cuántos pacientes llegan a su consulta no tienen inflamación? Todos. Y somos expertos y tenemos que seguirlo siendo. Porque esto no quiere decir que yo no trate una neumonía, una bronquitis, una sinusitis, una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis. Tengo que tratarla. Además, soy experto tratándola. El problema es que no basta con ser experto tratándola. Tenemos que estimular la resolución. Y la resolución se estimula desde el mismo momento que empezamos la inflamación. Pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos utilizado antiinflamatorios y corticoides? Que seguramente tengamos que utilizarlo en un momento determinado, pero ¿cuántos lo prolongamos en el tiempo para que mi paciente no se sienta mal con la fiebre? ¿Es que la fiebre es mala? No, la fiebre es el mecanismo que yo utilizo para cambiar el microambiente de esa bacteria y que no crezca ese virus, que no prolifere. Cuando yo le quito la fiebre a ese paciente, simplemente estoy creando condiciones para que él prolifere. Pero más grave, cuando pongo un antiinflamatorio y le quito la fiebre o bloqueo el dolor, estoy bloqueando el ácido araquidónico. Estoy disminuyendo la producción de prostaglandinas. Y si disminuyo la producción de prostaglandinas, disminuyo la vasodilatación. Entonces hay menos migración de neutrófilos. Pero ¿sabe qué? También hay menos producción de lipoxinas. Entonces se fregó la resolución desde el principio. Es que ¿por qué tenemos que quitarle los mecanismos de defensa al cuerpo? Cuando usted se los quita hoy, sabemos que cuando usted quita la fiebre por debajo de 39 grados, aumenta la mortalidad en los pacientes. Ahora tenemos que estimular, no solamente entender que cuando usted bloquea un mecanismo fisiológico, está bloqueando la resolución. La siguiente. Por eso, aquí no solamente basta. La resolómica busca manipular activamente los procesos de apagado, de resolución naturales del cuerpo para prevenir una enfermedad crónica. La siguiente, ahí es donde está impactando la medicina. ¿Y qué estrategias tiene la resolómica? Primero, ¿de dónde vienen estas sustancias de resolución? Ácidos grasos omega 3 y omega 6. Si usted no le da un aporte adecuado a su paciente de ácidos grasos omega 3 y omega 6, probablemente la resolución va a estar fracasada. ¿Y cuántos de nuestros pacientes se alimentan adecuadamente con un aguacate, con aceite de oliva, con olivas, con buen pescado, que tampoco es tan bueno ya, pero es lo que tenemos? ¿A cuánto les damos suplementación de omega 3? Que hay que saber cuáles lo hacen y cuál es el mejor. Ese es el primer pilar. La siguiente, el primer pilar que nosotros debemos tener claro para el manejo de esto. Y todos los estudios hablan en eso. Aquí, en fibrosis pulmonar. Pero también se están produciendo sustancias de resolución sintéticas, análogos, diseño como resolvinas, protectinas, marecinas, que son estables. Porque estas sustancias, cuando ustedes se las tienen vida media muy corta, minutos a horas, y cuando se las da oral, el jugo gástrico las destruye. Por eso hoy en día se están intentando envolver en la membrana del neutrófilo y darlos como nanopartículas para que puedan llegar al organismo. Y los biofármacos derivados de las proteínas de resolución son péptidos conjugados que lo que hacen es potenciar la vida media dirigida hacia esta sustancia. La siguiente. Y fíjense, está la terapia contra células de células
Y otros enfoques es ponerle al paciente M1 y ya hay un trabajo que sale, ya están los primeros reportes, sale en el 2026, ya hay reportes que lo pueden encontrar en el 2016, ya hay reportes de estas sustancias en la cirrosis hepática, revierten la cirrosis hepática. Y lo otro es, la siguiente, es dar suplementos que puedan modular completamente la inflamación, que eso es parte de lo que se está utilizando. La siguiente, lo que se está utilizando. Por eso, la terapia de resulómica, sí, esa, la siguiente, busca manipular activamente los puntos de control de la resolución para evitar enfermedades crónicas. Y si ya tiene una enfermedad crónica, ya se están generando estas sustancias individuales. La siguiente. Hoy, siguiente, mire, aquí un artículo interesante. Las terapias basadas en mediadores proresolutivos dirigidas a la inflamación ofrecen efectos antiinflamatorios y resolutivos. La siguiente, este es un artículo muy interesante. Y este describe los avances en el desarrollo de la medicina proresolutiva. Ahí están las bibliografías. Esto no es un invento, esto es una realidad. Esto va a ser nuestra medicina. La siguiente, esto va a ser a lo que nos vamos a enfrentar. Estos son los artículos donde se discute la terapia proresolutiva. Enfocan el promover la resolución a la inflamación. Señalizan los efectos de esta terapia, así como los desafíos y las estrategias hacia el futuro. La siguiente. Aquí aparece, sigue, un artículo. Resolvinas D1, estudio preclínico, displasia broncopulmonar, donde revierten la fibrosis. La siguiente. Artículo también del 2025, el modelo murinos infectados por COVID-19, en los cuales revierten la lesión pulmonar, la fibrosis generada por el COVID-19. La siguiente. Pero, claramente, desde el todo lo que nosotros estamos hablando aparece en el 2024. Los artículos. Ya hablamos de resolución en el 2014. Pero nadie la entiende, nadie nos la explicó, nadie nos dijo cómo era. Y tienen que entender que a partir de ahora, de esto es lo que vamos a hablar. Y el año entrante se van a venir toneladas de artículos porque ya los estudios están terminando. La siguiente. Pero hasta ahora hay una molécula, TR14, y tengo que traerla porque es una molécula, la siguiente, que ha tenido más de 10 años de estudios genómicos, metaboloma, secretoma, y que tiene 14 componentes, que tiene capacidad de modular la inflamación porque modula factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8 y estimula las sustancias de resolución, resolvina, protectina, marecina y la interleuquina 10. Son de las pocas sustancias que hoy tenemos, que en el mundo o muchas partes del mundo se maneja como un medicamento homeopático, donde me entrené era un medicamento de resolución. Hay que pararle bolas. Podría ser interesante porque estimula la resolución. La siguiente. Por eso es la siguiente. Estas sustancias, hoy, aquí hay un resumen de lo que hay en la actualidad y quiero que lo miren. En fibrosis pulmonar, resolvinas D1 lipoxinas, activa macrófagos M1 a M2. En cirrosis, marecinas. En ateroesclerosis, resolvina E1 y marecina 1. Todos encaminados a transformar ese macrófago, la siguiente M1 en M2. Entonces, aquí tienen, y aquí les dejo todas las referencias bibliográficas, que la más vieja probablemente sea del 2024 y la más nueva de noviembre del 2024, porque hice la revisión antes de dar la conferencia eh, para ustedes. Y es importante que lo entiendan. Aquí comienza la transformación, aquí comienza el cambio. La medicina es dinámica, no es una sola cosa. Nos hemos quedado atascados mirando solamente al horizonte y no nos hemos dado cuenta
que la medicina, al igual que nuestra salud, es variable y que cualquier herramienta que yo pueda utilizar para estimular mi respuesta inmunológica es perfectamente válida. El problema es que muchas veces somos sometidos a los laboratorios y a protocolos. Y si tú no te ciñes a ese protocolo y te riges a ese protocolo, eres mal médico. ¿Será verdad? No, no es verdad. Usted tiene que entender lo que tenemos que hacer. Y si tienes un elemento que pueda ayudar a tu paciente en un momento determinado, es hora de actuar. La siguiente. Para concluir, una cosa importante. Sin inflamación no hay resolución. La inflamación no es lineal, es dinámica, es activa. Una adecuada resolución es salud. Una inadecuada resolución es enfermedad. Lo esencial no es que yo me la sepa. Lo esencial no es que ustedes se la sepan. Lo esencial es que la medicina es un trabajo en equipo que se nos ha olvidado. Y probablemente lo que yo no sé, usted lo sabe. Lo que yo no le puedo dar al paciente, usted se lo puede dar. Y si trabajamos a unísono, lo podemos resolver. La siguiente. Por eso, cuando planteamos, ¿podemos sobrevivir a los cambios del planeta con inflamación? El cuerpo y la tierra están inflamados. No, la respuesta es claramente no. Solo sobreviviremos si ambos aprendemos a resolver. Y de resolver la inflamación del planeta, poco hacemos. Pero de resolver la inflamación del cuerpo, menos. La inflamación nos salvó, pero la resolución nos sostendrá. La siguiente. Por eso, qué bueno poder estar aquí hoy, compartiendo con ustedes algo de lo que he venido aprendiendo en el transcurrir de estos años y que he podido compartir con mis amigos como Janine y que he podido estar hoy y poder compartir este pedacito de lo nuevo que está pasando en la inflamación y que probablemente ustedes lo estén haciendo mejor que nosotros. Bienvenidos. Así que muchas gracias y de verdad, qué placer haber podido compartir con ustedes esta noche y este rato. Gracias. Doctor Nelson Rivera, muchísimas gracias por esta apasionante, interesante charla que nos has dado. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido que no solamente la inflamación, sino la resolución es muy importante en nuestra vida y para ayudar a todos a nosotros mismos y a todas las personas de este planeta Tierra. Entonces, para ti, un agradecimiento muy especial. Queremos contar contigo en futuras charlas. Esto es una abrebocas para todo que estamos haciendo en este equipo de triunfo. A ti te están dando muchísimas agradecimientos y muchas gracias de muchas partes de esta Latinoamérica. Voy a permitirme responder una pregunta que nos están lanzando en este momento, Nelson. Déjame, yo la leo. Bueno, hablan sobre el estreñimiento, una persona que tiene estreñimiento crónico, inflamación digestivo, infección en un riñón, tiene muchos años con esos problemas y ha tomado tratamientos, pero aún sigue igual. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué alimentos puede comer o qué productos puede tomar? Yo después hablaré de alguno de los productos. Pues mire, hay una cosa que es muy clara. Eh, Uno de los órganos, y yo creo que es un tema que hay que tocar y que hay que hablar y que es apasionado. Uno de los elementos más graves y es el que tiene el primer contacto con el exterior es la flora intestinal. Nunca le paramos bolas, nunca creímos en esto. Yo me acuerdo que en algunas charlas de cuidado intensivo yo le decía como anécdota, eh, Hitler comenzó perdón, Hitler no, en el régimen de Hitler, los científicos de ellos comenzaron por primera vez a hacer trasplante de materia fecal y todo el mundo se reía.
Hoy en día es una práctica común. Quienes más experiencia tienen son los canadienses. Y esto simplemente para decir, nuestro tracto gastrointestinal es el primer contacto con el mundo exterior. El estreñimiento, la disfunción, y esa biota intestinal, ese tracto gastrointestinal tiene más de 1 millón de conexiones, no solamente con el cerebro, con el riñón, con la piel, con todo. Cuando tú tienes una agresión del tracto gastrointestinal, de la flora, de la biota intestinal, no solamente vas a tener inflamación de su colon, va a tener un colon que llamamos irritable, algunos permeable, pero igual sí se genera una permeabilidad en el tracto gastrointestinal, sino que adicionalmente vas a disminuir la producción de serotonina, allí se produce el 75% y el 80% de la respuesta inmunológica de esos leucocitos T que están sobre las placas de Peyer, que son los responsables de la respuesta inmunológica, y los plasmocitos están allí. Entonces, hay que restaurar la flora intestinal. Yo creo que cualquier tratamiento debe pensarse siempre en restaurar, porque por bien que coma, ya no está bien. Por eso, esa disfunción de la flora intestinal ha llevado a un aumento en la incidencia de colones irritables o permeables, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, colon microscópico, cáncer de colon. Bueno, Nelson, te agradecemos especialmente que nos hayas acompañado en esta charla. Te esperamos en las próximas. La próxima semana vamos a resolver las dudas. Yo les voy a hablar sobre algunos productos. Ahora vamos a pasar a hacer una encuesta de cuántos son nuevos acá, cuántos ya han venido a a esta charla, a esta sala. Y doy la palabra a Raquel. Bienvenida Raquel nuevamente. Gracias Nelson. Un abrazo. No, gracias a ustedes y la verdad siempre para acompañarlos y lo poquito que aprendemos, compartirlo con todos. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias, Janine. Gracias también al doctor por toda la información que nos estuvo dando. Y bueno, rápidamente hay algo que nosotros queremos compartir con todas las personas que están aquí, los que están contestando también la encuesta que le estamos poniendo ahí en pantalla. Pues muchísimas gracias por participar. Estamos interesados en saber cuántas personas están aquí conectados que son invitados. Sabemos que muchos son socios, sabemos que muchas personas ya consumen estos productos de los factores de transferencia de For Life, y quiero ponerle aquí en pantalla estos productos como han sido de mucha ayuda para muchas personas a nivel mundial, que son los suplementos alimenticios de For Life. For Life tiene los mejores suplementos para el bienestar. Aquí podemos ver toda la línea completa en la que está. Podemos ver también que tiene específicamente productos para el sistema inmunológico, factores de transferencia, que son moléculas inteligentes traídos directamente del calostro bovino, también de la yema del huevo, y actualmente, prontamente, que ya lanzaron su próximo producto, que es extraído también del reino vegetal con el Phytofactor, que va a estar saliendo ahora en febrero. Así que no solamente se enfoca en lo que es el sistema inmunológico, que vimos que el doctor cubrió mucho la importancia de poder trabajar con el sistema inmunológico y ayudar a todas las células que defienden nuestro cuerpo. Aquí vemos todo el respaldo inmunológico de Forlife. También vemos diferentes líneas. Ahora, estos productos están patentizados. Pueden ustedes entrar en la página web y ver cómo estos productos todos están patentizados, y el glosario también de todos los productos. Así que invitamos a todos los que están por primera vez en esta sala que le hable a la persona que le invitó y le pregunte de toda la situación que el doctor habló, de las diferentes situaciones de salud que pudiera tener inflamación. También habló sobre los omegas, ¿verdad? ¿Qué productos me pueden ayudar para yo conseguirlos aquí con Forlife y te llegan a tu casa de 3 a 5 días? Entonces, háblale a la persona que te invitó, y la persona que te invitó te va a decir cómo conseguir estos productos. Cerramos la sala de hoy. Gracias por todo. Gracias, doctora Janine. Ya están abriendo otra sala. Gracias nuevamente, doctor José Nelson. Lo esperamos en otra sala, porque yo creo que aquí todos salimos súper contentos, ¿verdad? De la información que él dio. Janine, necesitamos otra sala donde tú nos puedas abrir y cubrir todos los productos que nos pueden ayudar en cada área. Adelante, doctora. Claro que sí. La próxima vez, en la próxima charla, vamos a hablar sobre los productos, ya que este ha sido el abrebocas para esa próxima charla. Bueno, cerramos entonces, Janine.
Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención, su participación. Los esperamos en 8 días. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Excelente charla. Muchas gracias. 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 Aprendimos bastante, aprendimos Buenas bastante. noches.